En el mundo de la tecnología hay pocas empresas que son tan competitivas como transformadoras. ¿Cuáles? Es una de ellas. Hoy nos acompaña Fernando Manjarín, su CEO. Esta empresa se ha dedicado a ofrecer soluciones de datos para el mundo empresarial. Pero la historia de Fer tiene algo fantástico. Él ha diseñado una compañía que no solamente ofrece resultados tangibles para las empresas, sino que además tiene toda una filosofía desde el punto de vista de impacto, sostenibilidad y sobre todo acceso. Aquí creo que vamos a tener uno de los podcasts más argentinos y por eso hoy te ofrezco lo que tú quieras, desde mate hasta café. Fer, ¿qué te tomas? Un café está bien. Un café, bien. Sí. Bueno, Fer, mientras te lo traen, empecemos desde el inicio. Llegaste a España hace 2 años más o menos, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué España? Bueno, fue parte del camino que nosotros también nos trazamos desde la compañía. Allá por 2019 veníamos expandiendo fuera de Argentina en distintos países de Latinoamérica y ya creíamos que a lo mejor podíamos ir y expandir a otro mercado más grande y obviamente más competitivo. Analizamos los pros y los contras de poder ir a Estados Unidos o venir para el lado de España y nos definimos por España. En el 2020 un poco nos frenó la pandemia en hacerlo de manera presencial y a partir de 2021 empecé a viajar y bueno, y ahora ya 2 años viviendo y nosotros vimos en el mercado español sobre todo como una puerta de entrada al mercado europeo, pero además con muchas similitudes en la forma de que nosotros nos gustaba trabajar, hacer negocio, esa cercanía humana que tiene el español para trabajar nos hacía mucho más sentido que por ahí un mercado más transaccional como el estadounidense y eso inclinó la balanza en aquel momento. Fer, nombraste un concepto que para nosotros es central, que es la conexión humana, y repetimos mucho una frase que es la definición que nosotros hicimos del capital social, ¿no? Es la capacidad del emprendedor de resolver un problema, hoy que somos 200 antes sos minoría, hoy que estamos en mayoría, la capacidad de resolver un quilombo con un llamado telefónico. Llegaste a España, algo venías construyendo, pero bueno, esa agenda telefónica estaba bastante vacía. ¿Con qué escenario te encontraste para llenar esa agenda telefónica? Sí, a ver, primero, y muchas cosas creo que, no recuerdo, creo que fue Steve Jobs que dice que muchas cosas la unís una vez que ya los puntos los unís cuando la miras para atrás y no para adelante. Y cuando yo lo miro mucho en retrospectiva, la verdad que fueron fundamentales varias cosas. Una, paciencia. Bien. He tenido días en esos primeros viajes que no tenía nada para hacer y agarraba es durísimo esa parte. la mochila y me iba a tomar un café y me ponía a hablar con la gente que estaba en el café es durísimo. Para forzarme a salir y no quedarme en el hotel o en el departamento que estaba, y me parece que eso también hay que trabajarlo porque naturalmente en un viaje no tenés la agenda completa siempre, o la famosa de te cancelan a último momento y no tenés mucho poder de sí, no hay plan B, claro. Plan B. Así que paciencia para mí fue clave en todo ese proceso. Y después, hoy lo entiendo mucho más, de vuelta en retrospectiva, lo importante de ponerse como objetivo generar relaciones y no ventas. Entonces, nosotros naturalmente cuando armamos el plan, teníamos un Excel que decíamos, bueno, en tal momento tenemos que vender tanto para que después venga tanto, para que después sea tanto. Y la realidad que no funciona así. Los primeros 3 años yo me volví con 0 ventas prácticamente, pero con un montón de relaciones generadas a partir de ir a eventos, de participar en comunidades, de conocer gente, del primo de alguien, de un argentino que trabaja en una empresa de acá. Todo eso me fue construyendo que en la primera conversación no generas una venta, generas una relación que después te invitan a otra cosa y te va generando que a los 3 años quizá esa persona confiamos porque vio consistencia y porque generaste una relación. Que la confianza, ¿no? La confianza es sin duda, fundamental. Eso es la base de todo y creo que en el mercado español mucho más. En otros mercados, por ejemplo, latinoamericanos, todo es mucho más jerárquico, entonces no es tanto por confianza, sino más transaccional de compro y porque tengo el rol de comprar y no compra cualquiera. Sí. Acá es totalmente humano, generar relaciones, el boca en boca, horas, ¿no? Sí. y vivirlo y pasarlo. Sí, es eso. Fer, como empresario, porque tú ya venías y como emprendedor traías una visión, digamos, de lo que requiere una compañía, ¿no? Capital financiero, talento, operación, etc. Pero entonces llegas aquí y te das cuenta que hay una pieza que quizás ya venías construyendo en Argentina originalmente, pero aquí, que es el capital social, ¿no? Primero,
¿cómo definirías tú el capital social? Si se lo tuvieras que explicar desde tu experiencia a alguien y dices, mira, una empresa se construye con esto, con esto, con esto y con capital social, ¿cuál sería tu definición? Mira, creo que es un poco, creo que le decía Juti recién, es eso de poder llamar a alguien cuando tenés un quilombo, cuando tenés un lío y sabes que te va a ayudar. Me parece que eso es una construcción social de generar buenas relaciones, que sabes que hay gente que puedes llamar en cualquier situación y te van a ayudar. Pero después pasa mucho por ser constante y en ese ser constante también hacer bien las cosas. De vuelta uniendo los puntos para atrás, nosotros los primeros años de la empresa en Argentina, que teníamos un montón de capital social, lo que más nos ayudaron eran ex clientes que nos habían conocido como empleados en otra empresa y confiaban en nosotros. Tremendo. Y ahora estábamos en una empresa nuestra y dijeron, bueno, yo confío en ustedes. Y eso fue una construcción de habernos conocido cómo trabajábamos, de haber estado cuando cometíamos errores haciendo proyectos, de haber ido a comer algún día, de conocer nuestra historia, de conocerte como persona, y me parece que eso es una construcción. Y para mí el capital social tiene mucho eso de construcción. Y que esa construcción te lleve a poder llamar gente y que el día de mañana o sea tu cliente o sea tu próximo compañero de trabajo o eventualmente te ayude a solucionar un problema que tenés en algún momento. Durante mucho tiempo se construyó una imagen del emprendedor, el empresario. Yo hablo mucho, los chicos ya están aburridos del concepto, digo, que creo que el mundillo Silicon Valley, el ecosistema de startup nos engañó durante mucho tiempo, generó ritos muy peligrosos, ¿viste? Y una imagen del emprendedor que a veces dista de la realidad, sobre todo en el mundo tecnológico que compartimos, y que se generó esa imagen donde el emprendedor tiene que ser alguien que se lleva el mundo por delante, que si te puede pisar, te pisa, y sobre todo en esa relación entre el emprendedor y el inversor, que esa relación como que es casi como digamos, contame tu idea en un segundo, tiene que ser espectacular, y si no la entiendo es que tu idea no sirve, y esa imagen... Más que sos un tonto. Exacto, es como, mirá, no, 10 segundos y que venga el siguiente. Pero vos estás resaltando un concepto que a mí me llama mucho la atención, pues se habla poco, y es la calidad humana antes de la capacidad profesional, ¿no? Yo, si tuviese que contarle a alguien sobre Fer Manjarín, porque tengo la suerte de conocerte de antes, diría, antes de la figura de cuáles, diría, Fer es un buen tipo, ¿no? Y me parece que eso en los negocios como que se fue perdiendo, y está en nosotros recuperarlo, que es la esencia de, para yo hacer negocio, tengo que compartir cierto valor con vos primero, ¿no? Pero es como que nos olvidamos de eso. No, 100%, a mí me parece fundamental eso. Y creo que eso también un poco se transmite en esto del capital social y en cómo construir una empresa, cómo construir a partir de esa red de contactos, a partir de ser buena persona, hacer bien las cosas. Muchas veces, a veces también uno tiene que decir, mira, yo en este juego no juego, y es difícil porque también uno cuando entra... Se te cierran puertas, claro. Se te cierran puertas, pero me parece que es la base de todo, de la calidad humana, y creo que todos vamos a coincidir que en todo aspecto de nuestra vida nos queremos rodear de buena gente, de que te lleves bien. Fundamental. Y que eso se te retroalimente, porque uno también con buenas personas aprende y también lo desafía a uno a ser mejor persona todavía. Me parece que en esa dinámica, tanto para hacer negocio como para trabajar, son los pilares fundamentales. Bien. Fer, y pregunta, bueno, llegás los primeros años en España, que todos hemos pasado por lo mismo, lo difícil, no haces un gol, digamos, ¿no? Y tus socios, che, y las ventas, pero tuve una comida de 3 horas espectacular, conocí a no sé qué, y las ven. ¿Cuándo fue, que te demoró un par de años que nos comentabas, cuándo fue o cuál fue la persona o qué fue lo que te cambió el juego acá en España a vos y a tu empresa? Sí, a ver, toda la primera parte fue tal cual, fue dura, pero dura en números, pero muy buena en sensaciones. Entonces era difícil para una empresa, y yo siendo el CEO, transmitir sensación y no números, porque yo soy el primero que le exige números. Sí, como el director técnico, el equipo no gana, dice, no, pero yo los veo bien a los muchachos, sí, pero ganemos. Pero bueno, yo creo que en España lo que nos pasó fue pertenecer a determinadas comunidades, nos empezó a generar interacciones y negocios que después eso nos permitió lograr buenos negocios, lo cual empezó a hacer a necesitar que tengamos equipo local. Bien. Y con eso construir
todo el plan con números fuertes. Ya no más sensaciones, ahí de repente... Pasó de sensaciones de números concretos, puntualmente, bueno, con Júpiter conocimos la SAED, conocí un montón de gente ahí que también me fue generando oportunidades y también amistades. Y por otro lado, un programa que se llama Acelerar España, en el cual nosotros fuimos finalistas, y después de eso también nos abrió la puerta a un montón de clientes en una construcción también de confianza, porque si bien nosotros ahí estábamos de alguna manera certificados como finalistas, también hubo que construir confianza con esos clientes que eran parte de ese ecosistema, de que nosotros podíamos darle un buen servicio, de que podíamos tener un equipo a la altura de lo que necesitaba un cliente español. Y bueno, también llevó tiempo, pero fueron las dos instancias que para mí nos marcaron el hito de que acá teníamos un mercado para poder lograr negocios y sostenerlo con números. Qué bien. Ahí quizás yo trabajo en pitching y acompaño compañías que quieren buscar inversores y tal. Y hay un desafío siempre, y es que la gente piensa que un buen pitch va de enfocarse en el deal, ¿no? En el negocio, en los números, en esto es lo que yo te puedo aportar y tal. Y algo que termina uno aprendiendo es que muchas veces el pitch se gana antes del pitch, y se gana precisamente por la relación, ¿no? Pero poca gente sabe cómo forjar esas relaciones, ¿no? Ya nos has dado un poco pinceladas, pero el mercado español en concreto, y además tenemos aquí una mayoría argentina, ¿cómo crees que se forjan esas relaciones? ¿Tú qué le dirías a otro argentino que quiera venir a España con su empresa y tal? Hombre, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿voy a South Summit o voy a los viveros de empresa del Ayuntamiento de Madrid? ¿O qué hago? ¿Cuál sería para ti como ese journey y qué aplicaste tú de pronto desde tu experiencia que se puede transferir a otros? Yo creo que lo dividiría en 3 partes. Al principio, muchos eventos, porque como no tenés reuniones con nadie, lo mejor que podés hacer es ir a eventos donde por ahí conseguís hablar con alguien y de eso después decante en alguna reunión. Yo el primer tiempo iba a todos los eventos, desde la Expo Fruta, que no tenía nada que ver, hasta los eventos más afines a lo que yo podía moverme. Después me parece que es ir encontrando en qué comunidad, en qué asociación, en qué grupo ya armado y estructura que esté local, te sirve a vos participar para de ahí empezar a generar relaciones y que las personas te conozcan. Por lo general las primeras que son más afines son asociaciones de argentinos de algo, como puede ser ASAEDE, ahora hay la del Círculo de Ejecutivos Argentinos en el Exterior. Todas esas te van acercando. Y de ahí yo entendí algo que de primera no lo tenía como parte de la estrategia y después de unos años me sirvió un montón y me parece que es fundamental y aplica a cualquier persona de cualquier país del mundo, contactar a mí, en mi caso argentino o argentinas, que tenían un rol de C-Level en empresas españolas. Que siempre hay un montón, como habrá de Colombia, como habrá de México, de todos los países. Y esa gente que pertenece a tu mismo país tiene unas ganas de colaborar con vos y al menos un café te va a dar. Y de ese café o te va a decir, mira, te voy a hacer contacto con el área de finanzas de mi empresa a ver si no le vendés, o no, conozco a otro, o el padre del compañerito del jardín de mi hija, y empezás de esa manera a tirar de la punta del hilo y se te va armando tu red de contactos, que después la tenés que obviamente alimentar, darle continuidad, compartir eventos, bueno, un montón de acciones que hay que hacer hasta que venga la venta, ¿no? Estamos hablando de que esto lleva tiempo, pero me parece que resumiéndolo es eventos, asociaciones y después esto de argentinos por el mundo a mí me sirvió un montón. Al final se trata de volver a construir relaciones que creías que ya las tenías construidas y yo lo defino eso un poco como el juego de la boca, ¿no? O sea, te toca dar 2 pasos para atrás y es un golpe al ego a veces, ¿no? Que decís, pero si esto yo ya lo tenía resuelto esto. En tu caso no es una empresa que estaba haciendo sus primeros pasos en general, sino en un mercado en concreto, que también nos puedes contar pinceladas de otras experiencias en México y demás, que me imagino que también trae sus desafíos. Pero esa construcción de relación, que es lógica que vos la empieces por una comunidad donde te sentís más cómodo, ¿en qué momento, si ya lo atravesaste o si lo tenés en el plan, en qué momento decís, bueno, tampoco quiero que esto sea un gueto y yo tengo que tejer relaciones con la comunidad local, que con Cris lo hemos hablado mucho, ¿no? Al final, bueno, estamos en España, nos toca pagar derecho de piso de cierta medida, pero en un momento tenés que penetrar y decir, bueno, yo soy argentino, pero mi empresa acá es española. 100%. Bueno, un poco
la decisión de venirme a vivir fue con Mirá. esa visión. Es decir, yo tuve 3 años viajando, 2021, 2022, 2023, y pasaba más o menos 6 meses acá, 6 meses en Buenos Aires. Bien. En los viajes optimizaba la agenda y casi siempre veía a los mismos o a los que le quería dar continuidad porque veía potencialmente que eso iba a traer un negocio. Pero se transformaba en un método, es decir, estaba siempre con los mismos y ya con algunos, como medio como amigos, es, bueno, cuando venga, vení, vamos, y ya era... Me ha jugado un pádel, claro. Entonces, me pareció que también en la decisión de venir a vivir me forzaba a tener relaciones locales, más españolas, a participar de determinadas actividades que, por ejemplo, los feriados de España, yo trataba de estar en Argentina, pues decía, ¿qué voy a hacer en España? Claro. Los feriados, bueno, ahora los feriados los aprovecho un montón a conocer qué más un feriado acá, a recorrer, a visitar, a vivir la vida española, que también me dio un montón de información que no tenía. Y yo dije, mira cómo me perdía esto, que me sirve un montón para después poder integrarme en conversaciones. Exacto. Entonces, venir a vivirme fue en parte por esa visión también. Yo creo que este es el momento de las preguntas rápidas. Esta sección, a mí me gusta hacerla con una pelota de tenis que va y viene, pero nos cortaron el presupuesto porque Chris estaba preocupado que nos gastamos el presupuesto. No podíamos estar abriendo un... La otra opción es que nos las olvidamos, pero bueno, dejamos que cada uno crea su opción. Bueno, te vamos a dar 2 opciones, tipo ping-pong, y vos elegís la que te encaje y podés explicar por qué. ¿Inversor o cliente? Cliente, 100%. Me río porque yo hablo un montón de esto. ¿Y por qué estuvimos tanto tiempo creando empresas pensando en el inversor y casi olvidándonos de los clientes? Sí, a ver, no, creo que todo tiene su... O cada persona debería buscar qué le hace más sentido. Claro. ¿No? Yo admiro un montón a la gente que primero busca plata y no clientes. Yo no lo puedo hacer, no lo podría hacer. Y por ahí he tenido un montón de conversaciones con emprendedores que me cuentan que están buscando que el pitch o que esto, y yo a veces le digo, me parece que necesita un cliente y nada más. Claro, no, tu solución es que te contraten. Hacer un buen Claro. trabajo. Le vendés a uno con esto, ya está, y te acomodás. Entonces, para mí siempre me resultó, pero por forma y... me Mirá, parece ahí lo hemos otro hablado súper. alguna vez, citamos yo lo cito mucho, un titular de The Economist, de un artículo de principio de este año que decía, ahora está de moda ser rentable. Digo, ¿cómo que está de moda ser rentable? O sea, ¿en qué momento dejó de estar de moda ser rentable? ¿Pyme o startup? Dime, cuando nosotros empezamos con Cuáles, creo que no conocíamos la palabra emprendedor directamente. Existía todo el mundo ya, porque esto fue en el 2013, o sea, estaba todo, pero nosotros veníamos de ser empleados y no más. Y siempre nos pensamos como una pyme, si bien compartimos un montón de espacios con startup y con emprendedores por afinidad, por el mundo tecnológico, siempre es un mundo mucho más de emprendedores y de startup. Yo me siento que somos una pyme y que también funcionamos y gestionamos como una pyme y me gusta que sea así también. Muy buena. ¿Llamada en frío o LinkedIn? Este puede ser más un gris, pero depende del momento y depende quizá también el mercado. Pero creo que hoy en día me inclino más por LinkedIn. Bien. Esta va a ser fácil para vos. ¿Dato o relato? Sí, dato, pero creo que, y esto también, viste que hay muchas veces que, no sé si no estará la pregunta, pero qué cosas pensabas que eras de una manera y fue de con el otra. tiempo cambiaste. ¿Viste? Sí. Y yo con el tiempo me amigué mucho con el relato, o sea, mucha parte de mi vida estuve negado al relato, como que lo veía como mucho humo y decía, dame dato y ya, y terminemos acá. Pero desde que hablabas de sensación y no de números, empezaste Ahí descubrí lo importante que era tener una historia. Pero hoy estoy convencido que casi todo, te diría, en la vida y sobre todo en los negocios, va de contar historias. O sea, contamos una historia que si atrás tiene datos, no hay con qué darle. falla. Pero hoy incluso al equipo le digo, necesito que seamos contadores de historias. Contemos historias. Contemos historias. Víctor Gómez, que estuvo en este Sí. podcast, nos dejó una frase muy buena que dijo que la cárcel está llena de personas que no supieron contar que eran inocentes. Claro. O sea, y por construir la historia, que espero que a los que se refería sean de verdad inocentes, ¿no? Sí, no, por eso. Y creo que el dato va a eso, es una historia con dato real.
y de ahí, si sos inocente, tenés el dato real y contás una buena historia, no hay con qué darle, y me parece que eso es fundamental hoy en día. ¿Evento de falso networking de 100 personas o una comida de 4? Asado de 4 personas. Asado, La no mesa comida. chica. Sí, Asado. sí. Asado con Fernet. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias por prestarte a este jueguito. Nos faltaron las pelotas, pero las respuestas fueron Eso puede ácidas. caer en un titular. No me recortes. Eso está en No bloopers. me recortes. Y por ejemplo, ¿qué fue lo más difícil que te tocó atravesar acá? Desde que llegaste a España en 2020, esos viajes, o ¿cuál fue la parte más complicada de todo? Tanto personal como profesional, digamos, Sí, ¿no? sí, creo que más que nada con uno mismo. Es decir, en mi rol, y a ver, yo también me considero una persona súper optimista, y yo transmitía mucho de eso, puertas para dentro de la empresa, a los socios, y buscaba que tengan la confianza y la tranquilidad de que iba todo bien. Pero he tenido noches enteras sin dormir conmigo mismo, Claro. diciendo, y si esto no, Si esto no la funciona. estás viendo bien y no va bien, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, es ese autoconvencimiento, o ese uno mismo, me parece que es lo más difícil en toda esa etapa, sobre todo porque es de construcción. Uno puede tener cierta intuición de que va a resultar, pero no tenés certeza, Eso. y te tenés que convencer, y tenés que convencer a una empresa de 120 personas que te acompañen en eso. ¿Y cómo lo canalizabas esas noches sin poder dormir? No, a ver, creo que me sirvió un montón tomar la decisión, que también lo junté con una crisis de los 40. Y Yo vengo en esa hace un par de años todavía. Sí, el año que viene cumplo 43 Ya años. llevo como 5 años. Mi mujer me dice, che, aflojale la crisis, estoy en crisis. No, un poco en eso, y un poco para descargar. Me puse como objetivo correr por primera vez a los 40 años una maratón. Mirá. Y entrenar y tener ese objetivo era lo único que me sacaba. Qué bueno. Y Disciplina. salir a correr era el único momento donde ponía la cabeza en blanco. Qué bien. Uf. Me volvía recargado, con energía. Así que fue una decisión súper buena, sumarme un objetivo más a todo lo que Qué tenía. bueno. Pero Y porque te saca, me ¿no?, del sacó. bucle, sino de que estar todo el día pensando en el negocio. 100%. E incluso probablemente vas, entrenás, te despejás y ahí te surgen muy buenas ideas 100%, para aplicar. La verdad que fluyó, corrí la maratón, todo, y me fue súper bien. Yo creo que ustedes dos han sacado un tema que poco se aborda, y es precisamente el espectro de salud mental en el que se mueve una persona que es empresaria, migrante, y que además está en un ámbito, creo yo, muy competitivo, que es el ámbito de tecnología, ¿no? Parte de lo que dice Justi en su charla de la trampa a las expectativas es precisamente bajémosle a las expectativas, porque si no nos vamos a volver locos todos si tenemos tanta carga mental. ¿Qué cosas tuviste que soltar? ¿Qué tuviste que aparcar y decir, si no suelto esto, o esta idea, o este prejuicio, o este temor, o qué cosas pusiste de lado para decir, me encamino esto? O sea, lo decía en uno de los podcasts que nos acompañaba Víctor Gómez, decía, para ya de quejarte, ¿no? Eso fue algo que tuvo que soltar. Dijo, para ya de quejarte. Pues estás en España, esto es lo que hay. En tu caso, ¿qué fue distinto? ¿Qué tuviste que soltar? Creo que por ahí, bueno, la forma de criarnos y demás, el sentido de culpa. A mí me ayudó un montón soltar la culpa. Con terapia inclusive, de esto, estar viajando un montón. Además de todo lo que contaba recién, también tenés pareja, amigos, familia, que dejas de estar en cumpleaños, que dejas de estar en un evento, de que dejas de compartir lo que venías compartiendo el asado de familia de domingo. Y de este lado era estar por ahí un domingo acá solo, sabiendo que en la semana tenía una agenda que cumplir para reuniones, pero con la culpa de no estar haciendo lo que tendría que estar con la familia. Entonces, eso te empieza a jugar en la cabeza y lo tenés que poder manejar. Y me parece que soltar la culpa y entender por qué quería y deseaba hacer las cosas y sacarle el impacto de la culpa, a mí me alivió un montón. Me alivió un montón y lo súper recomiendo porque, digo, no al punto de que no te importe nada, no voy a eso, sino que no vivirlo como otra carga en la mochila de sentir culpa. Y me parece que eso a mí me alivió un montón.
Hay algo en tu trabajo que me parece fascinante y es que con los datos uno puede romper mitos, ¿no? Y parte de los mitos que tenemos que romper un poco son todo lo que nos han dicho sobre la migración y sobre el ser emprendedor, ser empresario y tal. Y hablando de mitos, te doy Vamos. paso a ti para pasar al... Algunas frases te vamos diciendo para que nos des tu opinión. El 87% de las noticias sobre migración que circulan por las redes sociales son falsas, según un estudio. 87. 87%. Bueno, quizás... Dato. Sí, dato. Que quizás el 87% de las noticias son falsas. Sin migración. Ya con eso está. Y bueno, sí, la verdad que para mí eso, más allá de todo y puntualmente para los migrantes, es un gran tema. Porque hoy cualquiera de nosotros puede generar una noticia o puede generar algo en las redes sociales que escale a una masividad tremenda y sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de fundamento. Y a mí me preocupa, te diría un poco. Y sobre todo por esto, porque cuando esa noticia estigmatiza o mismo para la gente joven que ves mucho bullying, empezás con cuestiones súper heavy que después es muy difícil revertirlas y demostrar con datos que eso no era verdad. Y me parece que genera preocupación. Siguiente. En España el que no emprende es porque no le da la gana. ¿Qué opinas? A ver, creo que todavía no, me faltan unos cuantos años para conocer más a los españoles, pero no creo que sea porque no le da la gana, sino porque tienen, creo, históricamente otro contexto que a lo mejor de los que venimos más de Latinoamérica, Claro. que siempre tenemos que rebuscárnosla, y ese rebuscárnosla a veces es tener un trabajo, pero además tener tu pequeño emprendimiento en tu casa, que vendes algo, que cocinás, que haces algo. Reinventarte constantemente. Y reinventarte y buscarte la vida y hacer mil cosas para llegar a fin de mes, y eso naturalmente es emprender. Sí. Entonces ya lo traes como parte de lo que Sí. necesitas hacer para lograr. Es parte de nuestro ADN, ¿no? Tal cual. Que en los países de los que venimos. Acá quizás, y España, a lo mejor todos los países de Europa, con mayor estabilidad a lo largo del tiempo, no les generan demasiados desafíos como para lanzarse, y no que no sea no tener ganas, sino por un poco más de la historia. Claro, tal vez no tengan tanto la necesidad como nosotros en nuestros países. Tenés que hacer 25.000 cosas para sobrevivir. Posiblemente, y también un poco el riesgo. O sea, hoy acá el riesgo es un montón, y para nosotros es, yo no sé cuánto más voy a tener este trabajo, me arriesgo y me voy. Claro. Acá es, bueno, yo siempre voy a tener más o menos este trabajo, voy a cobrar más o menos lo mismo, ¿para qué me voy a arriesgar? Sí. Muy bueno. Me la dejaste picando, perdón, Chris. Sí. Un paréntesis, una pregunta divertida. Hablando del contexto de España. Si España fuese un videojuego, ¿cuál es el primer malo que te aparece en el videojuego? Uf, Ya sé dónde viene esta pregunta. el primer malo. No vale decir Hacienda, que... A mí me llegó tarde, así que los primeros años tenía que hacer. El primero. No sé, qué sé yo. Puede ser esto de encontrarte con otros tiempos. Un mercado lento. Sí, me parece que el tiempo, siguiendo lo que veníamos diciendo de cómo estamos acostumbrados nosotros a funcionar en Latinoamérica, en Argentina en general, que todo es rápido porque mañana cambia. Claro. No sabe qué va a pasar mañana, hoy hay que decidir. Y acá siempre hay tiempo. Y es más a largo plazo, ¿no? Y a mí me gusta que haya tiempo, pero al principio creo que fue uno de los primeros malos que me encontré, que digo, ¿qué hago con esto? Porque si ellos tienen mucho tiempo, yo no tengo tiempo. Sí. Entonces, No tengo prisa, se me vence el NIE. ahí adaptarse a que ese malo va a estar, malo entre comillas, Sí, ¿no? sí, sí. Esa forma va a estar, me parece que es clave. Y como digo siempre, que cuando charlamos con un montón de otras personas que también quieren empezar su negocio acá, yo te puedo decir que las cosas suceden con más tiempo, pero hasta que no lo vivís no lo entendés, porque a mí me lo habían dicho un montón de veces que en España era más lento que lo que estábamos acostumbrados. Y yo dije, ¿cuánto Sí, más lento? ¿cuánto más lento? Bueno. Cuando venía acá, sí,
es verdad, pero lo tenés que vivir. Entonces, Sí. está bueno muchas veces, escuchar la experiencia de otros, porque te van formando y te van preparando, pero hasta que no lo vivís, la verdad es y hasta que no tenés al malo enfrente, no lo Sí, podés sí, sí. combatir. Claro. Y ahí lo que hablábamos antes, ¿no? De controlar la cabeza, de la ansiedad, están las sensaciones, no están los números, y no sabes cuándo es que realmente va a empezar a traccionar. Una vez que tracciona, decís, bueno, esto es a largo plazo, y de hecho trabajar de esta manera está mucho mejor que como Que en nuestro volverte país, loco, claro. que todos los días te cambian las reglas del Haciendo una juego. bicicleta. Claro. No, 100%. Sí. Grosso, Fer, vamos, siguiente. España sin talento. El 80% de las empresas no encuentran personal cualificado. Sí, no creo que sea así, ¿eh? Creo que pueden darse dos aspectos para eso, y hoy nosotros también viviéndolo, por suerte, después de todo lo que comentábamos, buscando talento español, Local. sumándolo al equipo. Me parece que hay mucho talento. Bien. Sí me parece que falta desde la parte empresarial española adaptar sus condiciones al talento de hoy en día. Sobre todo, lo hablo mucho por ahí en el sector tecnológico. O sea, nosotros hoy en nuestra oferta a nuestros colaboradores se sorprenden de los beneficios que le brindamos, sobre todo en esto de poder trabajar remoto, trabajar de donde quieras, movete, hacer libertad, poco control. Esos resultados. Claro, dicen, esto no estamos acostumbrados. Entonces, por ahí no es una falta de talento, sino también un readaptarse de las Claro, empresas está a buenísimo. que el talento está buscando otra cosa y no es que falte. Bien. Y posiblemente también en tecnología está pasando mucho en España, que con esta flexibilidad trabajan para otros países, por ahí para el norte de Europa, entonces que le brindan esa flexibilidad. Por ahí, O sea, haciendo esto en tu empresa, ustedes están logrando atraer el talento y no, muy bueno, buenísimo. Hay una idea que yo creo que es muy potente con esto que acabas de decir, es que al final los inmigrantes son inmigrantes. Es decir, alguien preguntaba alguna vez, ¿cuándo te dejas de sentir migrante? ¿No? O sea, una invitada nos decía, llevo 20 años aquí y yo siento que no soy de aquí, o sea, no puedo sentirme de aquí. Y hay algo que es interesante, y es que lo que sí es de aquí son las empresas. Es decir, yo soy inmigrante, pero mi empresa es española. Quizás podrías, esto es la pregunta, ¿verías tú como una especie de infusión que están haciendo los extranjeros al mundo empresarial español con nuevos modelos de empresa? Ustedes han aspirado al tema, por ejemplo, de B Corp, se han apuntado al tema de Great Place to Work, o sea, que muchas empresas también españolas, digamos, nativos, lo hacen, pero los extranjeros quizá tienen una visión de que está nutriendo el discurso empresarial. ¿Tú crees que eso es así? ¿En qué ves que es así? 100%, y me parece que incluso nosotros viniendo de Argentina, nosotros naturalmente somos un país de migrantes, y esa conjunción, y en el ámbito empresarial sobre todo, enriquece un montón, porque así como los que venimos desde el extranjero a España, estamos aportando un montón de cosas que traíamos y que también aprendemos un montón del empresario español, de cómo se trabaja, de cómo conviven con cierta estabilidad, cómo piensan planes más largos. Una de las primeras cosas que me pasó es nosotros en la empresa hacemos planes cada 3 meses. Me miraba y decía, ¿cómo 3 meses? Nosotros Claro. hacemos cada 3 años. ¿Para qué haces planes cada 3 meses? Bueno, aprendés que se puede pensar en el largo plazo, eso lo tenés que entender. Entonces, esa conjunción del extranjero y del empresario español me parece que naturalmente va a hacer a empresas muchísimo mejores acá. Qué interesante. Bueno, yo creo que estamos llegando ya a una última parte que es más, digamos, tangible desde el punto de vista de capital social, ¿no? De todo lo que tú has vivido y de lo que tú crees que... y hay un ejercicio que me gustaría plantearte, y es el tema del pitch, ¿no? Le pedimos a algunos invitados que hagan un pitch de este episodio, porque hay que aprovechar la publicidad, ¿no? Es gratis. Y es que si tuvieras que resumir lo que hemos hablado un poco y lo que para ti es lo más esencial, o sea, supongamos que alguien de la audiencia te dice, Fer, ¿cuáles son las 3 grandes ideas que yo debería quedarme de toda esta conversación? Bien. La primera, y para mí fundamental, que las empresas, los negocios y como en la vida misma, lo importante es generar buenas relaciones. Esa es la base de todo. Lo segundo es tener paciencia y adaptarse, porque uno puede
planificar mucho en los Excel, pero hasta que no lo vivís, no entendés de qué va la cosa y ahí es fundamental paciencia y tener la tranquilidad de poder cambiar los planes para adaptarlos y uno mismo adaptarse a lo que creía que iba a pasar y no pasa. Y por último, que esto también no solamente lo invito, sino que me lo autodigo casi todos los días, esto va de pasarla bien también. Así que me parece que estos espacios, poder darse la oportunidad de conversar, de compartir, es parte de lo que a mí me gusta, pasarla bien y me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, mira, ahora que resaltás ese concepto, creo que Santi metió un eslabón en la cadena de esta conversación que un poco cierra el concepto inicial, para que no quede solo una frase hecha, ¿no? De empresas transformadoras que mencionaba Santi en la intro. Ustedes, o sea, tu discurso y tu forma de laburar, lo llevaste a la práctica en la empresa al punto de que usted tiene un montón de premios de que los propios empleados o colaboradores lo eligen como un espacio en el que se sienten cómodos para laburar. Es un montón eso. O sea, ya no se trata solo de pagar una nómina y de generar empleo, sino de que la gente, estos 3 conceptos que vos resumiste, también ellos de su visión de empleado, si querés, más tradicional, también la vean, ¿no? Me parece que al final eso es lo que a vos te hace cerrar el episodio. Y, por ejemplo, me pasó el último viaje, fui a Buenos Aires, hicimos un encuentro en la oficina con varios del equipo y charlamos y hicieron una breve presentación de el resumen de nuestra acción de impacto como empresa, como Bicorp. Nosotros brindamos capacitaciones gratuitas y de esas capacitaciones mucha gente ingresó y hoy es parte del equipo. Y contaban sus historias, le cambiaron la vida. O sea, ellos contaban, trabajar en Quale me cambió la vida. O sea, se me pone la piel de... Es que a mí también, boludo. O sea, Entonces, escuchar eso y yo estar metido en ir a Buenos Aires, optimizar las reuniones y todo, y darme ese espacio y que me retroalimenten tanto, es súper fuerte. Y la verdad que bueno, que fue una construcción y como todo, uno cuando lo mira para atrás es que bien que hicimos esto, quizá cuando lo pensábamos no pensábamos que tenía tanto impacto y la realidad que hoy hay un montón de personas que están en el equipo que verdaderamente cuáles le cambió la vida y a mí también me ayudó, o ellos me ayudaron a aprender y a entender una cosa que por ahí los libros de Silicon Valley dicen completamente distinto y es 100% quiero y siempre voy a necesitar un equipo con ganas y no con CV. Me parece que las ganas marcan cualquier empresa. Sí. Con ganas no Sí, hay con sí, qué es dar. imparable. Un equipo con ganas contra uno con CV, con experiencia, Sí. no hay forma. Sobre todo, digo, en el contexto de por ahí, una empresa como Quale, pyme, con ciertas cuestiones en donde no tenés, por un lado, mucho presupuesto, pero por otro lado, que todos tenemos que hacer un poco de todo. Sí, Entonces, el que tiene ganas me parece que es fundamental en un equipo. qué crack. Muy buena. Fenomenal. no podemos no cerrar sin recordar que este episodio tuvo que haber sido grabado un día que existió un apagón en España. Sí, Ah, sí. Nos quedamos- sí. y Nos habíamos quedamos quedado con las ganas, ¿eh? Sí, de hecho, Fer, creo que la conversación que nos has traído aporta algo muy potente porque la madurez empresarial con la que llegas tú a España evidentemente te da una perspectiva diferente del proceso, ¿no? Y hay mucha gente que viene sin experiencia empresarial, sin experiencia emprendedora, y creo que esta conversación le va a dar muchas herramientas precisamente para decir, hay gente que se descubre aquí, esto es como yo hablando una vez con alguien, decía, es que uno llega aquí y se entera que uno es inmigrante, se entera que uno es emprendedor, se entera que uno, y que hay un montón de cosas que puedes hacer que no tenías ni idea. Y yo creo que hay algo que has dicho que me parece fantástico y es las ganas. O sea, siempre hablamos aquí del voto de confianza, que te cambia la vida, ¿no? Pero puedes tener el voto de confianza, pero sin ganas. Y qué ganas, ojalá, de repetir este episodio contigo y tener placer. más conversaciones en otro, no sé, un año, para que nos cuentes cómo ha avanzado ese proceso y cómo va cuáles. Me encantaría. Así que bueno, Tremendo, Fer. Muchas un aplauso gracias. para ¿eh? ti, muchas gracias. Grande, Fer. Buenísimo. Gracias.